alegría, cantad con regocijo, al que ha hecho grandes maravillas en medio de ti. Cantad, cantad, al que ha hecho milagros y prodigios en medio de ti. Bueno, recalcando buenos días, ¿no? Gracias por estar acá y esperamos que Dios nos hable en esta hora y nosotros podemos estar atentos para poder recibir de lo que nos quiera dar, y pues que Dios nos guíe en esta hora. Vamos a orar para iniciar el momento y que Dios nos dirija en todo. Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad de vida, la oportunidad de bendición, la oportunidad de estar reunidos. Te agradecemos por cada uno de los que ha entrado, los que han de entrar y los que alguna vez entrarán. Te pedimos a todos los que nos oyen y para que guardes, guíes y sostengas su vida en espíritu y verdad, para que los dirijas a cada uno a escuchar tu palabra y a entenderla, a poder recibir tu palabra con sumo gozo, como tu palabra dice, como los debería, pero también a estudiar y a pues ir a lo íntimo y a recibir de ti también la bendición que nos quieres otorgar. Ayúdanos a estar en mutua comunión, en mutuo acuerdo, y ayúdanos a ser sabios en cuándo hablar y cuándo callar. Dirígenos en tu revelación y ayúdanos para que seamos dirigidos en ti, Señor Jesús. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí vamos por Marcos 1:16 al 40. Bueno, a Marcos 1:1, que el que nos toca ver es Jesús llama a 4 pescadores. Vamos a leer desde el 16. Versículo 16 es del 16 al 20. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Algún comentario? ¿O pregunta? Ok, bueno. Okay, si nos damos cuenta acá, es como habíamos comentado, a diferencia de Marcos, otras partes se va directo a cómo es prácticamente Jesucristo. Y nos damos cuenta que cómo es el llamado. Creo que en el libro de Mateo, según lo que habíamos leído anteriormente, no recuerdo mucho de los llamados que hizo, pero aquí muestra claramente el llamado que hace a estos 4 pescadores. Lo que es Simón y Andrés, o sea, nos damos cuenta que Pedro también tenía un hermano. También vemos a Zebedeo, a los hijos de Zebedeo, que es Juan y Jacobo. Nos damos cuenta prácticamente que los dos son hermanos, ¿no? en las dos partes. Y también a entender de que de estos 4 primeros que se ven aquí que llama, 3 de ellos son los que están cerca de Jesús. El único que no quedó cerca es Andrés. No recuerdo ahorita quién, si fue llamado entre los 2 apóstoles o no. Eso, para serles sincero, no recuerdo ahorita. Creo que más adelante vamos a ir viendo si Andrés estuvo o no. Pero sí tomamos en cuenta que esos primeros que llamó fueron los que estuvieron más cerca de Cristo Jesús, pero también aceptaron el llamado. También aquí vemos el llamado que aceptan, pero creo que en otros versículos también vemos a otras personas que llaman y ponen condiciones, o ellos quieren ser llamados, pero cuando Dios ya les pide cosas, dejan de hacerlo. Vemos de que ellos, cuando fueron llamados, dejaron lo que tenían. En este caso dice en el versículo 19, creo que era, no, en el 20: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces aquí nos muestra claramente que Dios hace un llamado. Realmente el llamado que Dios hace para hacer sus discípulos es para todos, no es solo para un grupo. También tomar en cuenta que antes era bien la cultura judía era bien precisa a la hora de la enseñanza de la palabra. Según lo conozco desde niños,
a ellos se les daba la oportunidad para que aprendieran la Torah y se les tenía que aprender de memoria. Y a otros ciclos que por ahí también se han dado del llamamiento, inclusive las personas que iban a ser discipuladas tenían que escoger como que a su maestro. El maestro ya les daba la oportunidad, le hacía preguntas y ya miraban si podía ser o no discípulo de él. En este caso, como ejemplo, podemos tener a Gamaliel y a Pablo. Pero era así, de esa manera. El discípulo era el que escogía al discipulador, por así decirlo. Pero en este caso vemos que es al revés, que Jesús es el que escoge a los discípulos, a quienes ve que son aptos para seguirle. No, como les comento, anteriormente era la persona que escogía al maestro, pero en este caso es el maestro escogiendo al alumno. Y la ambos partes era en el sentido del maestro, cuando escogía ya al alumno, cuando hacía preguntas y todo, ya él miraba si tenían la capacidad para ser como él. En este caso es Jesús que ve a la persona y dice, él tiene la capacidad para ser como yo, y lo escoge. Entonces igual nosotros, cada vez que Dios nos llama, el hecho de que nos llame es porque él sabe que podemos ser como él. Ya, entonces a veces uno a veces no le pone fe a eso, y Dios ya tiene la fe puesta en nosotros. Y tal vez no tanto en nosotros, sino que cómo su espíritu puede operar en nosotros y cómo su espíritu nos puede llevar a ser como él. Pero a veces uno no tiene esa fe, entonces uno tiene que buscar tener la fe que Jesús tiene. ¿Cuál es la fe que Jesús tiene o la que Dios Padre tiene? Que seamos como Jesús. Como hemos tocado y como también usted lo ha dicho, don Rafael, es sed santos porque yo soy santo. Y eso significa ser perfectos porque yo soy perfecto. Y como vuestro padre, como también dice en Deuteronomio, creo que es Pablo, sed santos porque yo soy santo, sed santos porque Jehová es santo. Entonces tenemos que tener bien en cuenta esto, que el llamado realmente es para todas las personas. No hay nadie que no esté exento a este llamado prácticamente, y Dios continuamente está llamando, pues. El simple y sencillo hecho del llamado a la salvación ya es una oportunidad, una pauta para ser discípulos de Él. Dios no quiere que solo creamos y hay que quede la cosa, pues. Cuando Él llama, la idea de llamar es que seamos como Él, exactamente como Él. Cierto, ya cuando uno entra hay ciertos ministerios y cosas que Dios encomienda, pero cuando hablo de ser como Él, estamos hablando en todo, pues, como dice que es Efesios 4:2, si no estoy mal, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. ¿Me entienden? Ahí dice claramente, vamos a buscarlo para que veamos ese versículo y no nos perdamos. Vamos acá. Ese es Efesios capítulo 4. Aquí está. 4:10. Aquí está. Desde el 11 dice. 4:11. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si nos damos cuenta acá, no hay excepción, no es de que alguien sí y alguien no, o sea, todos tenemos el mismo llamado. El llamado es llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí dice hasta que todos, no dice algunos, ¿me entiende? Entonces, esa es la idea de parte de Dios, de que todos realmente lleguemos a ser como Él. Y por eso mismo, como vimos ahí en ese pasaje, deja los 5 ministerios. Y en el caso de Jesús, pues Él tenía los 5 ministerios. Y esa impartición y esa edificación llega a impartirla, y para que también estos ministros, en este caso Simón, Andrés, Jacobo y Juan, que estamos tocando acá, ellos sepan eso y puedan impartir también esa cuestión, porque fueron nombrados ministros más adelante, según lo que hemos ido leyendo. Pero primero está el llamado. Hace el llamado, y ese llamado lleva que no solo, como les comentaba, que hemos visto, pues, no solo es el llamado a que seamos salvos, porque es la puerta, Jesús es la puerta de salvación, pero
también ya estando en salvación, Él necesita que lleguemos a la plenitud de la vida. Y eso lo hablaba el apóstol Pablo, creo que es en 2 de Timoteo. Dice que necesitamos llegar a la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Entonces no es quedarnos en salvación, no es quedarnos en, yo creo en Jesús, sino que es llegar a ser como Jesús. No es imposible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Qué significa eso? Que no seremos realmente nosotros, sino que su Espíritu en nosotros, que nos llevará a ser como Él. Así como operó en Jesús el Espíritu Santo, así va a operar en nosotros para perfección y salvación. Lo único pues que nosotros tenemos que dar prácticamente el sí, el aquí está. Y por eso vemos de que ellos prácticamente dejan sus negocios. Y como les comentaba, es la importancia que se le da también inclusive en ese tiempo lo que era tener un maestro. En este caso vemos que Jesús posiblemente era conocido de alguna manera por su sabiduría, etcétera, y que ellos al ver que este maestro, que es Jesús, los elige, porque hasta cierto punto no sabían tal vez si era el Mesías o no, llama, y al llamarlos ellos eligen. Prácticamente estamos hablando casi que un desconocido, si en dado caso fuese así, y ellos lo siguen. Aunque si vemos, creo que no sé si es en el libro de Lucas o de Juan, de que sí sabían que era el Mesías, porque Andrés, si no estoy mal, estaba con Juan el Bautista, y Juan el Bautista dice, he allí el Cordero de Dios. Entonces viene Andrés y sigue a Jesús. Pero eso es en la historia de allá. Acá realmente nos damos cuenta de que ellos aceptan. Ellos sabían de alguna manera que él era un maestro, aparte de que de alguna manera él era el Mesías. Entonces aquí nos da la pauta que nosotros tenemos que aprender a dejar lo que tengamos. Y aquí se dan cuenta, ellos dice que dejaron a su padre en la barca y le siguieron. Aquí esta barca prácticamente, o este trabajo que ellos tenían, es de igual manera con nosotros. Nosotros tenemos que dejar lo que tenemos e ir en pos de Cristo. No significa voy a renunciar y me voy a seguir a Jesús, sino que significa que prácticamente para ellos el trabajo era la vida. ¿Me entienden? Eso era, o sea, si no trabajaba alguien tenía que estar en la Torah, y si no estaba en la Torah tenía que estar en el trabajo. O sea, entonces prácticamente aquí es lo que Dios nos quiere entender, es valoremos el llamamiento de Jesús, valoremos el que Dios nos llame para ser como Él. Y alguien rápido dirá, no, pero es que echar fuera demonios, no es el hecho de echar fuera demonios, no es el hecho de sanar, no es el hecho de resucitar muertos, es lo que debemos llamar así. Es el hecho de ser mansos y humildes de corazón. Es el hecho de poder dar mi vida por mis amigos, porque la Biblia dice, no hay mayor amor que este, el dar su vida por sus amigos. Es tener la capacidad de ser crucificado por otras personas que inclusive nos abominan, por así decirlo, o que no quisieran nada con nosotros y que inclusive nos pueden llegar a insultar. Entonces es eso prácticamente, es ser como Él, es ser mansos y humildes de corazón, es ser santos porque Él es santo, es ser amorosos, que la Biblia dice que Dios es amor. Entonces eso, y por consecuencia todo eso va a llevar a dar fruto, y ese fruto va a ser el creer en Él y llevar todas esas manifestaciones, de lo que debemos llamar así. Porque según hemos visto en el libro de Mateo, y aquí no me recuerdo si hemos visto también, de que regularmente dice, y Él tuvo compasión de la multitud y comenzó a enseñarles, y tuvo compasión de, y sanó, y tuvo compasión de. Entonces si no tenemos amor no podemos ser compasivos. Entonces el llamado es a ser como Él, y esas manifestaciones van a ir dándose, pero porque dice la Biblia, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces todas esas manifestaciones están, inclusive de aquí en adelante, prácticamente del 21 en adelante comienza, y lo marca más Marcos, ¿no? Es el hecho de que comienza a marcar mucho lo que es las liberaciones, las sanidades, las señales, prodigios, milagros, etcétera, con respecto a Jesús. Y aquí algo muy importante de Él, y si lo vemos de otra perspectiva, como lo habíamos visto anteriormente en Marcos, dice, Jesús se inicia su ministerio, y nomás comenzando su ministerio comienza a llamar a personas para que crean en Él. Lo mismo que él hace el mandamiento que dice, id y haced discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces todo esto, ¿por qué se da? Porque si vemos regularmente el libro de Mateo, marca a Jesús como rey o como león. Y eso lo podemos ver inclusive si nos lo ponemos a revisar
sobre cada capítulo. El primer capítulo de cada libro de la Biblia, de los evangelios, nos marca la identidad de cada quien. ¿Por qué? Porque regularmente dice en el primer versículo de Mateo, habla de que es hijo de David, y toda la genealogía va inclusive hacia David. Si vemos el libro de Marcos, él inicia como automáticamente como ministro, como siervo. Por eso dicen que el libro de Marcos es el buey, porque inicia como siervo, y lo podemos verificar, como les comento, en el primer capítulo, cómo él comienza desde ya a servir y cómo se enfocan ciertas cosas. Si vemos el libro de Lucas, el libro de Lucas lo marca como hombre, y pues por lo mismo vemos toda la biología tan extensa, e inclusive lo podemos ver en su genealogía. Cuando vemos la genealogía del libro de Lucas, dice que es hijo de Adán, marca toda la humanidad. Cuando vemos en el libro de Juan, marca la deidad de Cristo, y también dicen como águila. Y lo vemos también en el versículo capítulo 1 del libro de Juan, que la Biblia dice: y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Desde ahí, inclusive ahí podemos ver una genealogía. O sea, todas los 4 libros de los evangelios tienen genealogía, solo que no las dan prácticamente como normales, ¿va? Mateo habla en bloques de 14, Marcos da en una línea el versículo 1, Lucas creo que lo dan en el capítulo 2 o 3, que lo llega hasta Adán hijo de Dios, dice, y Juan cuando comienza en el versículo 1, capítulo 1. Entonces eso es lo importante de este libro de Marcos, y como les digo, cómo es que hace su llamamiento. Prácticamente nos muestra un Jesús ministerial, y cómo es que cumple con este ministerio. Y como les comento, es el hecho de que él es un maestro, y ese maestro comienza a llamar a personas porque les tiene que enseñar, porque él sabe muchas cosas. Por eso les he dicho a los que regularmente tal vez hemos conversado, de que es importante que siempre uno vaya y ore a Dios para saber qué es lo que tiene que uno hacer en esta tierra, porque somos pasajeros, somos peregrinos, es decir, tenemos algo que cumplir, tenemos algo que culminar. Realmente somos misioneros en esta tierra, así como a veces nos pueden enviar de misioneros a otro país. Nosotros somos misioneros en la tierra, nos mandaron del reino de los cielos del Espíritu acá a este mundo, y en este mundo pues somos prácticamente misioneros que por algún motivo perdemos la noción de lo que estamos, terminamos pecando, etcétera, y luego el llamamiento de Cristo nos lleva a estar aquí en la tierra, entender que no somos de esta tierra al aceptar a Jesús y ser parte de la familia de Cristo, pero que también desde el vientre de nuestra madre nos cimentaron como ministros, como en el libro de Jeremías lo dice, como dice la palabra, dice que fue desde el vientre de su madre fue dado profeta a las naciones. Entonces igual nosotros, de alguna manera Dios ya nos estipuló desde el vientre de nuestra madre que podemos ser con respecto a los ministerios primarios, como lo vimos en Efesios capítulo 4, que nosotros tenemos que preguntarle a Dios, y también Dios nos lo va a dar conforme también a nuestra humildad y nuestra entrega. Porque ahí la palabra dice: yo tengo muchas cosas que deciros, pero no lo pueden soportar. Porque eso que Él nos diga las cosas significa que va a tener una responsabilidad. ¿Me entienden? Una responsabilidad en todo aspecto. Responsabilidad de preparación, responsabilidad de obediencia, responsabilidad en enfoque, responsabilidad en guerra espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. No es solo el hecho de que alguien le diga: es que aquel es profeta, y ahí que mire qué hace, se pone a ver tele, se pone a jugar con los amigos. No, al hecho del momento que Dios ya le está diciendo a uno algo, uno ya se tiene que comenzar a preparar, ya se comienza el enfoque. No es solo de inflar y hacer botellas. Por eso que Jesús los marca y los llama y les comienza a decir: ustedes van a ser apóstoles, y son comenzados a ser formados como apóstoles. Por lo tanto su guerra va a comenzar su guerra espiritual es como la de los apóstoles, igual con nosotros. Y tomar en cuenta que el enemigo también sabe los ministerios que uno tiene. No pensemos que ellos no saben, ellos saben, ¿me entienden? Y también ellos pueden inclusive hacer público nuestro ministerio, como lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de hacer público nuestro ministerio, ¿me entienden? Eso que alguien vaya a ser profeta no significa que lo esté poniendo, que se esté diciendo cada rato profeta, y que se ponga ahí en el Facebook: yo soy profeta, tal. No se maneja así la situación. Aunque uno tenga prácticamente el ministerio, realmente está encerrado en la esencia de uno, en el nombre, y no tenemos tanto por qué estar
proclamándonos a sí mismos algo, ¿verdad? Porque simple y sencillamente nos están diciendo, nosotros mismos nos estamos diciendo a todas las tinieblas quiénes somos, y a consecuencia nos van a probar. Si inclusive los hombres lo buscan probarlo a uno por lo que uno es, en este caso si alguien es ingeniero o licenciado y dice vamos a ver si este es ingeniero y vamos a ver si este es licenciado, asimismo las tinieblas lo van a hacer, aunque ellos ya saben hasta cierto punto, pero lo que hace es uno es hacerse visible en el reino de los cielos, por así decirlo, en el reino, y pues lo van a ejecutar, porque inclusive la misma, o sea, si lo vemos así físicamente, alguien va hagamos de cuenta, alguien va a Afganistán o algunos países por allá y hay un problema entre países, y hay musulmanes, etcétera, y alguien de los estados dice, y mire, yo soy espía de la CIA, lo van a ejecutar, pues. O sea, no van a ver por qué está ahí, por qué se está presentando. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y también por eso también el apóstol Pablo ven que él se presenta, pero es de las pocas personas que se presenta por el nivel de humildad que tiene, y también porque hay una pauta de presentación de decir quién es él por el propósito que va sobre cada iglesia, de lo que se habla en el Nuevo Testamento. Y el hecho que Dios nos diga a nosotros el tipo de ministerio que tengamos también significa que, como les comento, tenemos que tener una responsabilidad, y eso comienza a activarse. Dios no solo da las cosas porque sí, Dios no solo le dice a alguien algo porque sí, sino que significa de que se va a activar, porque cuando Dios habla van a pasar cosas. Una de las primeras cosas que va a pasar es de que separa la luz de las tinieblas, como lo vemos en el libro de Génesis, cuando él dice sea la luz, y fue la luz. Entonces sea la luz, ¡pum! Entonces cuando alguien le dice mira, tú eres profeta, ¡pum!, se abre la luz, y ahí comienza una separación, comienza a ser preparado y consagrado para ser profeta, y por lo tanto hay unas tinieblas, y esas tinieblas van a comenzar a acosar a esa persona para que no logre ejercer su ministerio como tal. Peor si él se comienza a hinchar, porque a veces hay un mal conocimiento del mundo profético y lo que es el profeta o el evangelista o el apóstol, y esa contaminación que hay en el mundo acerca de la mala posición o postura de esos ministerios provoca que la altivez sea más rápida de alcanzar al ministro, porque hay hay una mala impartición desde su infancia, por así decirlo, y aparte que la persona lo comienza a alimentar, y cuando ve la Biblia la ve torcida acerca de ese ministerio, pero no, y están ciegos y no logran ver realmente cuál es el verdadero propósito del ministerio. Por eso que nosotros tenemos que pedirle mucha humildad al Señor, mucha mansedumbre, sabiduría, gracia, inteligencia, todo lo necesario para que nosotros nos podamos mantener en su camino y realmente logremos alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Por eso hace sus llamamientos, y esos llamamientos también comienza la preparación. Entonces Jesús, siendo aquí como un ministro, que lo estamos viendo como un ministro, o sea, hay diferentes maneras de ver a Cristo. En este caso lo estamos viendo como ministro. Él siendo un ministro maduro, entiende que comenzó sus años, prácticamente su ministerio a los 30, según historias y etcétera. Él es una persona madura ministerialmente porque ha aprendido 30 años prácticamente, estuvo en aprendizaje 30 años. Si alguien dice, no, es que de los 5 años, bajémosle pues 20 años si quieren. Si estuvo tras 20 años de preparación ministerial. Alguien dice, no, que la Biblia no dice eso. Desde los 12 años decía él, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces podemos marcar los 12 años adelante, pues ya estamos hablando de ¿qué? 18 años de preparación ministerial. O sea, pongámosle el número que queramos, hay una gran preparación por parte de Cristo, que no solo los 2 años que se levantó y comenzó a predicar, etcétera, sino que tuvo 30 años. Y esos 30 años comenzó a predicar y estuvo casi 18 años, si lo queremos ver desde el punto de los 12 años para adelante, con preparación ministerial. Pero si sabemos en historia, a los niños desde pequeños se les comienza a enseñar la Torah. Entonces prácticamente casi que toda su vida estuvo cimentado en la doctrina, y es algo que a veces nosotros no entendemos, que tenemos que prepararnos como él necesita, como Dios necesita. Podemos ver a Moisés, que fue preparado prácticamente 40 años en el desierto, y también 40 años en Egipto. Estamos hablando de 80 años de preparación. No creamos de que Dios no lo mandó a Egipto para nada, porque sí, sino que Dios sabía de que si llegaba a Egipto iba a ser preparado como rey, iba a ser preparado como príncipe, como una realeza. Y eso es lo que le faltaba al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba demasiado en esclavitud y necesitaba a Dios de alguien que tuviera la postura real para enseñarles, miren, así se tiene que vivir. Pero por cierto, hubo mucha contaminación en Egipto. Dios lo tuvo que sacar de Egipto y enseñarle en el desierto, complementar toda la enseñanza que necesitaba para llevar a libertad al pueblo de Israel. Y
Por supuesto, Moisés es una figura viva o una enseñanza bien marcada de cómo puede ser un ministro que se equivoca y no lo hago para ofender a Moisés, o en este caso, pues, como a veces he oído muchas personas que critican mucho a los ministros y como que se alegran de que habían cometido un error, ¿no? Pero podemos aprender de Moisés que Moisés prácticamente él de alguna manera entendía el ministerio que iba a cumplir en esta tierra. Si nosotros miramos el libro de Hechos, cuando habla de Esteban, vamos a ver si lo buscamos para que veamos qué es lo que él pensaba, cómo era que Moisés fue puesto, o qué pensamiento fue que tuvo. Creo que es el Hechos capítulo 7. No recuerdo si es Hechos, porque él sabía que tenía una obra que hacer ministerial aquí en la tierra, pero confundió su llamado. Vamos a ver acá. ¿Dónde estás, Moisés? ¿Moisés? ¿Dónde estás, Moisés? Muy, ahí está. A ver. Aquí está. Entonces miren, acá dice: y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió hiriendo al egipcio. Vengó al oprimido. Pero él pensaba, oigan lo que dice aquí, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no le habían entendido así. O sea que él sabía que Dios ya tenía un ministerio. Él ya sabía que él iba a ser un libertador. Pero el problema fue de que él, bajo su conocimiento, quiso manifestar esa liberación. Él usó de su poder para querer libertar. No esperó la pauta de ir con Dios y preguntar. Entonces por eso nosotros tenemos que estar constantemente preguntar. Y por supuesto alguien dirá, no, es que esta persona era un empresario, etcétera, y después se entregó a la luz. Pero también pasa de que hay personas que bajo el ministerio, cuando ya lo comienzan a ejercer, se mueven bajo su propio espíritu, no bajo el espíritu de Dios, y inclusive así puede llegar a ganar almas, si queremos llamar así, por a Cristo, pero no lo están haciendo bajo el Espíritu Santo, sino bajo su propio poder. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros de tener de esto que tuvo Moisés. ¿Me entienden? Como les comento, yo no le quito ¿cómo le dijeron? Autoridad, si lo queremos llamar así, a lo que hizo Moisés, prácticamente de lo que Dios hizo en él. Y prácticamente nosotros cometemos mucho más errores que ellos, ¿ves? Pero solo estoy dando de ejemplo para indicarle que lo que ellos pasaron nos da la pauta a nosotros para aprender de ciertos errores que cometieron. Pero nosotros no ver el hecho de, yo no lo puedo cometer o yo no voy a ser como Moisés, sino todo lo contrario. El error ahí está. Esto va a ser un error de cualquier ministro. Y todos los ministros lo cometen. Hasta cierto punto, no se debe haber excepciones, ¿no? Pero nosotros regularmente a veces vamos bajo nuestro propio poder, y también si nos damos cuenta lo vemos con Zorobabel. Dice, no vayas con tu fuerza y con tu poder, sino por mi Santo Espíritu. Es decir, que Zorobabel, bajo el ejército que tenía, que era rey de Israel, ya entendía que iba a hacer las cosas por medio de su gloria, de su poder. Pero él dice que no, que es por su Espíritu Santo. Entonces entendamos de esto de que prácticamente Jesús es un ministro formado, un ministro completo, un ministro maduro, un ministro guiado por el Espíritu de Dios, y por consecuencia también sabe a quién llamar y a quién educar. Por eso vemos a Simón y a Andrés, los llama y les explica. Esto es figura de nosotros sabiendo de que cuando nosotros somos ministros de alguna manera, o el Señor nos llama a ser ministros, nosotros tenemos que saber en quién enfocarnos. El Señor nos va a decir, mira, enfócate en tal persona, esa persona necesita tal cosa, esa persona necesita tal otra, y nosotros estar al pendiente de la persona según lo que necesite, ya sea en oración o en palabra, porque Dios prácticamente lo que va a hacer es delegarlo a nosotros por algún motivo, no sabemos por qué, pero Él sabe. En este caso Dios Padre delegó a Simón, a Andrés, a Zebedeo y a Jacobo, se los delegó a Jesús. Como les comento, así, si no recuerdo, yo creo que Andrés seguía a Juan el Bautista,
Y prácticamente, inclusive la Biblia dice que algunos de los que estaban bajo la cobertura de Juan el Bautista fueron bajo la cobertura de Jesús. Entonces eso nos enseña bastante, pero lo que quiero llegar acá es esto: Jesús es un ministro maduro, Jesús es un ministro que sabe a quién llamar, Jesús es un ministro que sabe a quién enseñar, y Jesús es alguien que llama a las personas para que sean como Él. Entonces tenemos que estar al tanto y al pendiente de ser como Jesús, aceptar el llamado de Cristo Jesús y seguir a Cristo Jesús en todo lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque aunque nos ve como hijos, también va a vernos como amigos y también nos va a ver como futuros ministros. Ahora, ¿por qué vuelvo a recalcarlo a los ministros? Porque cuando la Biblia dice que cuando uno nace, cuando nacía de los hijos de Aarón, ellos ya eran puestos para ser sucesores del sumo sacerdocio. Vemos de que el sumo sacerdote, de alguna manera, los dos hijos de Aarón, por no hacer las cosas como debieron, murieron en el lugar santísimo, y solo quedó, no me acuerdo, creo que uno, creo que fue Eliezer. Y Dios lo que quería realmente era que cumplieran con eso y las instrucciones debidas, y por eso deja marcadas las instrucciones de un sacerdocio. Pero entendamos que todo el que nacía bajo la descendencia de Aarón iba a tener la sucesión del sumo sacerdocio. En este caso, nosotros cuando nacemos de Jesús, prácticamente nacemos como sacerdotes. Por eso la Biblia dice que nos hizo nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Y también la Biblia dice que somos ¿cómo se llama? Reyes y sacerdotes. Pero significa que cuando entramos con Jesús, cuando nacemos, ella sabe que nosotros vamos a ser sacerdotes y nos va a comenzar a formar para ser sacerdotes. Eso significa ministros. Entonces, si vemos acá, por supuesto todos son sacerdotes, pero todos después ejercen ya la primacía. Yo a veces lo divido así, no sé qué tan exacto sea, pero hijos, de alguna manera, hijos la base de todo, después sacerdocio y sumo sacerdocio. Es decir, hijos, ministerio primario. Entonces, acá Dios cuando llama a ellos dice: ustedes van a ser como yo. Les voy a enseñar como hijos, les voy a enseñar como ministro, les voy a enseñar sus ministerios primarios y lo que tienen que venir a hacer acá. Y hace su llamamiento. Ellos aceptan ese llamamiento y van en pos de él. ¿Me entiendes? Sin saber, teniendo una fe. Entonces nosotros primero tenemos que buscar la fe de creer en Jesús y saber quién es el que nos está llamando. Y también saber de que ese llamamiento va a involucrar no solo la hermosura de su santidad y su comunión como hijos, sino también como amigos, también como ministros, y saber que tenemos que cumplir una obra aquí del Evangelio para que muchas personas crean en el conocimiento de Dios y entren en la vida eterna, porque el conocer a Dios es conocer la vida eterna. Entonces eso es lo importante del llamamiento que Dios los hace a ellos, y ellos de aceptar el llamado de ese maestro que los está llamando. Entonces Dios prácticamente lo que está haciendo es llamándonos a nosotros, llamándonos para decirnos: mira, yo necesito enseñarte, yo necesito explicarte, yo te he escogido para que hagas mi obra en esta tierra. Entonces esa es la luz que Dios nos deja ver de alguna manera acá, y que nosotros tenemos que buscar disponer nuestro corazón. No tener miedo de decir: no, es que si voy a ser ministro, o si yo sigo a Jesús me van a pasar tal y tal cosas. Sino todo lo contrario, sino que sabes, va a pasar, pero también sabes de que la Biblia dice que tenemos una gloria postrera, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Romanos 8:18. Entonces, independientemente de cualquier situación que pueda venir en nuestra vida, nosotros tenemos que entender de que esto va a ser pasajero y que la gloria que va a venir va a ser mucho más grande. Y eso fue lo que pensó Jesús, según lo que yo creo, como dice Romanos 12:2, Hebreos 12:2, dice: y por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció lo propio y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Entonces entendamos de que hay un gozo, hay una salvación, hay una gloria, hay una hermosura, hay una santidad que no es comparada a todo lo que vemos acá, inclusive a los errores, aflicciones o preocupaciones que podemos tener en esta tierra. Dios lo que necesita es que nosotros creamos en él y que confiemos en él, que él hará todo. Pero tenemos que disponer nuestro corazón y tenemos que dejar nuestra barca, nuestras redes, nuestro trabajo y enfocarnos en él. ¿Me entiendes? Como le digo, no significa renunciar en el sentido: renuncio a mi trabajo y me zafo, sino que significa que dejemos de ponerle importancia a lo que le estamos poniendo importancia y que le pongamos importancia a él.
Ya, porque realmente tal vez solo ellos conocían que había un Jesús y andaban por ahí. Pero cuando él ya llega y les presenta y dice, yo soy Jesús, síganme. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios se nos está presentando y está diciendo, miren, síganme, dejen sus redes. Ya, ¿eso qué significa? Puede ser que estoy demasiado ocupado y necesito orar o leer y no, Señor, fíjate que necesito orar y leer. Perdón, necesito trabajar, necesito terminar esto. Denle una pausa, denle la importancia a Cristo Jesús, denle la pauta a Él. Y Él se va a encargar, Él los va a mantener. Si Él mantuvo a estos señores, porque prácticamente ellos dejaron todo, pues. Inclusive Pedro lo dice, si ellos dejaron todo por el Evangelio y Dios los sostuvo. ¿Me entiendes? Entonces a veces uno no entiende que Dios lo puede sostener a uno en todo. ¿Me entiendes? Entonces es algo bien importante de ver lo que es Jesús en este aspecto como ministro del Evangelio, que es prácticamente como un maestro, si lo que me llamar, o el apostolado, etcétera, 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 de cómo los llama. Porque si se dan cuenta, primero los llama acá y después dice que se va a orar a un monte y Dios ya les dice específicamente ellos van a ser apóstoles. Y comienza a llamar a los 12, pero ya había llamado a muchos. Entonces tenemos que entender esto. Él los llama, ellos no saben que son apóstoles, ellos solo quieren conocer a un rabí, un mesías, que los dirija, que los encamine y conocer la Torah. Pero después les es revelado quiénes son y hacia dónde tienen que llegar. Y lo que tienen que hacer. Y como digo, esto es un proceso siempre que se va a ir seguir dando, como lo dijo el apóstol Pablo también. Que dijo el apóstol Pablo, y yo fui puesto para como maestro, predicador y apóstol de los gentiles. Ya fue enfocado el ministerio hacia donde iba. Igual Jesús sabía lo que tenía que cumplir, sabía lo que tenía que hacer y por eso lo hizo. Por eso mismo que vemos que habla mucho en parábolas, que prácticamente no se dedicó a evangelizar a todos hasta cierto punto, sino que iba según lo que el Espíritu de Dios le iba diciendo y hacía lo que según el Espíritu de Dios le iba pidiendo. Y una de las cosas era trazar ese camino para ser crucificado para ser crucificado y resucitar para traer salvación a otros. Y luego, cuando en su ascensión, delegar todo su ministerio a todas las personas que estamos aquí prácticamente, pues, en toda la tierra. Entonces por eso necesitamos nosotros ser precisos. Por eso que cuando Él dice mayores cosas en mi nombre, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero no lo vamos a hacer si no creemos en Él. Entonces el enfoque siempre es creer en Él. Y esto que vamos a ver en adelante va a ser una marca en el sentido de decir, así es Jesús. O sea, no ver necesariamente el milagro, sino ver por qué hizo el milagro. ¿Qué fue lo que motivó a hacer ese milagro? ¿Y por qué? ¿Qué guianza del Espíritu Santo fue? Porque todo lo que hizo Jesús fue para enseñanza en eternidades. Entonces, si alguien tiene alguna duda en esto. Entonces, si alguien tiene alguna duda en esto, seguimos al siguiente. Dice. Ok, sí. Entonces veamos el siguiente. Dice, un hombre que tenía un espíritu inmundo. El versículo 21 dice, entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamaba a gran voz, salió de él. Y clamando a gran voz salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces, ¿alguien, alguna comentario, duda o alguna aportación que quieran dar acá con este pedacito? Dice, si se dan cuenta, ¿Sergio, alguna aportación ahí? No. Ah, Sí es. claro. Entonces dice, un hombre que tenía un espíritu inmundo, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Entonces si nos damos cuenta acá, hay muchas personas que dicen de que
que Jesús solo predicaba en las plazas, en las calles, ¿no? Y que por eso ellos hacen eso y no predican en iglesias. Si se dan cuenta acá, aquí claramente está diciendo que él sí predicaba en sinagogas, en iglesias de ese tiempo, por así decirlo. Inclusive enseñaba también. Y en el 22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Posiblemente los escribas solo lo hablaban, como hemos visto, que solo hablaban y decían, pero no vivían, ¿no? Entonces la autoridad Dios no la va a dar porque es la autoridad de Dios en nosotros. Y esa autoridad de Dios porque también la estamos viviendo. Entonces eso va a dar una autoridad. No va a quedar algo aguado, por así decirlo, porque lo estamos viviendo. Día tras día se está viviendo y se está perfeccionando en eso, como les digo. Entonces Jesús prácticamente estuvo sujeto a la palabra toda su vida. Estuvo constantemente buscando cumplir la escritura. A veces nosotros lo único que queremos es ir a la iglesia un día, recibir de la gloria y andar después puro Jesús, ¿no? Y no es así. Tenemos que realmente, y lo que Dios nos va a mandar a hacer siempre, como dice en su palabra, dice, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Entonces para nosotros, para tener la autoridad que tiene Jesús, tenemos que sujetarnos a la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Jehová. Entonces él fue sujeto a autoridad, y al ser sujeto a autoridad manifestó esa autoridad. Entonces por eso nosotros tenemos que ser sujetos en todo. A veces inclusive en el trabajo, sujetos en el trabajo, sujetos con nuestros papá y mamá, sujetos con, ¿qué les dijera yo? Inclusive con amigos, si alguien juega fútbol, sujeto al entrenador, ser sujetos en todo, y practicamos prácticamente la sujeción, estar sujetos a alguien. ¿Por qué? Porque prácticamente es una delegación que Dios deja, igual como el presidente, pues es una delegación que Dios está dejando de alguna manera, pero que a veces nosotros pensamos que es la persona y no Dios. Entonces uno tiene que aprender a discernir si el que me está hablando, es decir, si es mi papá, si es un entrenador, si es mi jefe, etcétera, si realmente es Dios el que me está hablando por medio de él o quién es. Entonces si uno se sujeta, va a tener autoridad, porque va bajo esa sujeción, bajo ese mandamiento de enseñanza. Es como que estoy jugando un partido de fútbol, ¿va? Y de repente el entrenador viene y me dice y me delega a mí como jefe, como por ejemplo yo fui más o menos defensa cuando jugué fútbol. Lo llama a uno y dice, mira, necesito que estés encargado de la defensa, defensa central, ¿no? Y necesito que le digas a tus defensas, a los otros defensas, decirles tal y tal cosa, que hagan tal cosa. Entonces yo realmente no voy con mi propia autoridad, o con, no, mira, muchacho, hagámoslo de esta manera, ¿no? Sino que voy bajo una autoridad que me la dio. Y eso también me pasó a mí, porque yo recuerdo que estábamos en un partido y era un equipo realmente fuerte, y prácticamente yo le dije, nos pusimos de acuerdo con los defensas y le dije, mira, yo me voy a trasladar del lado izquierdo, no creo que aquel se lo trasladó del lado izquierdo y me voy a pasar el defensa central, y ¿cómo se llama? Porque una persona me ganaba a mí en velocidad y se me iba, ¿no? Entonces aquel tenía otra más velocidad, hicimos el cambio, nos pusimos de acuerdo prácticamente, nos funcionó. Pero de repente vino mi entrenador y me dijo, mira, ¿quién te dio permiso para hacer eso? O sea, usted no tiene que hacer lo que le estoy diciendo. No nos pareció, pero lo hicimos, ¿no? Como él nos dijo, y ahí nos fuimos. Pero realmente es eso, no saltarnos una autoridad, porque para eso fue delegado. Es cierto, nos puede ir bien y todo, pero en este caso lo mejor es ir y proponer. Mire, fíjese que tal y tal cosa, y ya si él da la pauta, ya vamos con una autoridad. ¿Me entiende? Aunque él esté mal, pues, pero esto en ciertos aspectos, inclusive puede pasar con los ministros. Ellos pueden no saber las cosas y no hacerlo bien, y uno puede andar haciendo cosas por ahí, pero tienen que estar informados de alguna manera porque nos están cubriendo. Entonces por eso es bien importante la parte de las coberturas con las autoridades, porque si uno mire, si alguien dice, como dice la Biblia, si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, no ama a Dios. Porque si no ama al que ve, ¿cómo amar al que no ve? Entonces igual pasa con Dios. ¿Cómo voy a decir yo que me sujeto a la autoridad de Dios o a los mandamientos de Dios si no me sujeto al que tengo a la par? Como les digo, puede ser jefe, puede ser maestro, puede ser papá o mamá, puede ser entrenador, puede ser un pastor, ministro, lo que sea. Si yo no me sujeto a ellos, ¿cómo me voy a sujetar a ellos? Por supuesto, también hay que ver que ellos estén haciendo las cosas correctamente. Pues no me va a decir, mira, le va a decir el papá a uno, mira, mentía. Y uno no va a mentir porque no proviene de Dios que uno mienta, pues a eso es lo que voy, o sea. Pero si uno anda en rebeldía, en altivez y todo eso, no va a tener una autoridad. Entonces Jesús acá, él estuvo sujeto bajo la autoridad de Dios,
estuvo sujeto bajo la autoridad de la palabra y estuvo sujeto bajo la autoridad del Espíritu Santo. Hubieron 3 sujeciones que él tuvo. Entonces, bueno, realmente hubo la cuarta, que es la del amor, ¿verdad? Entonces, esas 4 a las cuales estuvo sujetos manifestaron esta autoridad. Enseña como quien tiene autoridad, porque él estuvo sujeto, estuvo bajo ello. Entonces ya no era la autoridad de él prácticamente, sino que la autoridad de Dios en él. Por eso él dice: yo no hago nada de lo que no he visto hacer a mi Padre, y yo no digo nada de lo que no he oído decir a mi Padre. Entonces nosotros tenemos que tener bien en cuenta eso, siempre estar sujetos a la palabra, para transmitir la palabra con la autoridad necesaria de parte de Dios, y no para que nos halaguen realmente, sino que es para que las personas crean a Jesús y sean discípulos de Jesús y corran en pos de Jesús, ¿no? Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, y que dio voces. Entonces aquí se dan cuenta: Jesús predica y se hubo una manifestación. No sabemos si este hombre que estaba ahí era un rabino. No sabemos si este hombre que estaba ahí fue de curioso. No sabemos si hombre ese que estaba ahí, no sabemos mucho de ese hombre, pero sí sabemos de que hubo un hombre que estaba dentro de la iglesia que tenía un espíritu inmundo. Eso significa que en la iglesia pueden haber personas con espíritus inmundos. Es decir, inclusive los que estamos acá tienen espíritus inmundos y hay que sacárselos. Dice: el nivel de manifestación de la gloria de Dios inclusive promovió que este hombre diera gritos, diera voces. Yo no sé si ustedes han visto eso alguna vez. Me imagino que algunos sí. Entonces esto es real, esto pasa en la actualidad, está pasando. Yo he visto eso también. Y el 24 dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo Dios. Entonces, si se dan cuenta acá, dice aquí que este hombre tenía un espíritu inmundo que dio voces. ¿Quién dio voces? El espíritu inmundo. ¿Qué usó el espíritu inmundo? Usó al hombre para hablar. ¿Me entienden? No es que Jesús oyó la voz del hombre, sino que usó, así como ustedes se dan cuenta, o ustedes han visto que cuando a veces alguien habla, a veces uno dice: él está hablando de parte de Dios, pero realmente es el hombre, la voz del hombre, pero es el Espíritu de Dios en la persona. Ya sea que Dios manda una profecía, ya sea en una conversación, etcétera, es el Espíritu de Dios que está saliendo y está usando al hombre en ese momento, y está siendo dirigido por el Espíritu Santo y está impartiendo la palabra de verdad, etcétera, etcétera. Entonces acá vemos lo mismo con el espíritu inmundo. Es el espíritu inmundo que está hablando a través de la persona y está usando la boca de la persona para decir cosas. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Me entienden? Entonces él está diciendo cosas. Inclusive si vemos el libro de Hechos pasa lo mismo. Hay ejemplos también de esto. Y esto es de real. Es decir, día tras día nos vamos a topar con personas que están siendo usadas por espíritus inmundos. Aquí se está manifestando de una manera del impacto de la luz de Dios hacia ellos. Pero esto pasa día a día. O sea, esto, si ustedes salen a la calle o ustedes hablan con cualquier persona, es un espíritu inmundo que usa la boca de la persona para hablar. ¿Por qué? Porque ellos, cuando no están en Jesús, es decir, no tienen luz, no tienen nada. Que si no tienen, ¿qué es? Tienen demonios, tienen espíritus inmundos, porque no creen en Jesús. Entonces, al no tener a Jesús, ¿quién va a gobernar sobre su corazón? El enemigo. Ya sea la lujuria, la lascivia. Por eso es de que a veces, inclusive, a hombre y mujer se coquetean. Entonces, esos coqueteos a veces terminan siendo propuestas de fornicación y adulterio, que el mismo espíritu inmundo está hablando a través de ellos. ¿Me comprenden? Inclusive cuando alguien hace un chiste o se burla de una persona, es un espíritu escarnecedor que está hablando a través de la persona. ¿Me entiendes? Porque se está burlando de ella. Y el espíritu escarnecedor es un burlador. Entonces eso pasa diariamente. Las personas continuamente están siendo movidos por el Satanás, por los espíritus inmundos, por los demonios. Y constantemente pasa. Por eso que, como les digo, a veces dice alguien, mira, te invito una tuchela. Y la persona tal vez dijo, bueno, hoy voy a llegar a mi casa, voy a sentarme, voy a hacer las cosas bien, voy a ir a orar inclusive. Y de repente digan, vos, vamos con las chicas, ¿va? O mira, vamos a echarnos una chelita, no es solo una. Y ese solo una significa que va a agarrar furia y se va a pasar no sé cuántas chelas. ¿Me tiene? O un pericazo, o un, ¿cómo se llama? Un lineazo, etcétera. Entonces esas cosas pasan, esas cuestiones suceden, inclusive en la calle. Si alguien va en la calle a veces, inclusive a veces la persona se está consagrando, a veces unas mujeres también provocan al hombre o hacen cosas. ¿Por qué? Porque se está manifestando. Inclusive uno como hombre, por así decirlo, si uno voltea a ver a una mujer,
para ver la parte de atrás o la parte frontal. Si uno lo hace es porque un espíritu inmundo lo está moviendo a uno a hacerlo. ¿Me entiende? Eso no se puede quitar, eso va a ser así. Entonces por eso uno tiene que ser libre de esos espíritus para no tener esas reacciones. ¿Me entiende? Porque prácticamente es el espíritu inmundo que tiene la señorita más el que uno tiene. Porque la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Ya, inclusive la Biblia dice que cuando dice, si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero entonces ahí dice que es cuestión de dos personas. Dice que adulteró con ella. No dice que él adulteró solito. Dice que adulteró con ella en su corazón. ¿Me entiendes? Es decir, que el hombre cuando vio, es decir, que la mujer tiene un espíritu de codicia y yo tengo un espíritu de codicia. A consecuencia de ese espíritu de codicia, que ella quiere ser codiciable y yo quiero codiciar, entonces ese espíritu me hace un llamado y yo acepto el llamado y lo que hago es verla. Y en esa ver entro en la codicia y por consecuencia, como es un acto de fornicación, adultero con ella en mi corazón. Entonces eso es el mundo espiritual, así se vive prácticamente, y por eso es de que siempre hay esa pauta, porque están siempre los dos espíritus inmundos, tanto del lado del hombre como de la mujer. Entonces pues, si yo logro ser libre de ese espíritu de codicia y adulterio, si hay una mujer que tiene eso, pues prácticamente la puedo ver y no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya no tengo la codicia, no hay nada, ¿me entiendes? Pero inclusive si una mujer saca de ella el espíritu de codicia y el espíritu de adulterio, si un hombre la quiere codiciar no va a poder, porque no está la pauta para hacerlo. ¿Me entiendes? Él va a intentar de alguna manera, ¿me entiendes? Pero no va a estar la pauta. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esos, porque como les digo, esto de los espíritus inmundos es diario, inclusive uno se mueve en ellos y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque uno está gobernado por tinieblas y no por luz. Pero cuando uno se deja gobernar por la luz, que es Jesucristo, también cambian las cosas. ¿Por qué? Porque Dios le puede decir, mira, anda ahora, entonces va uno a orar y va bajo el Espíritu de Dios. Cuando uno habla con alguien y le dice, mira, buenos días, ¿cómo estás? Puede ser que esté uno fluyendo en el Espíritu de Dios, porque Dios le dijo, mira, anda a saludarlo. Ya, ¿entiendes? Cuestiones por el estilo, pues. Inclusive a veces llamar a alguien para su cumpleaños, pues. Por ejemplo, yo no creo en los cumpleaños, realmente, por unas cosas que Dios me dijo. Pero a mí me ha tocado que de repente el Señor me dice, mira, llama a tal persona. Y una vez lo llamé y eran creo que las 9 de la noche. Y le dije, hola, ¿cómo estás? Y ya una persona que casi no hablaba. ¿Y cómo estás? Mira, aquí bien, fíjate que un poco triste porque nadie me ha dicho feliz cumpleaños. Y yo, mira, feliz cumpleaños, ¿no? Y te voy a invitar a algo. Entonces, ¿qué tanto dolor tenía él en su corazón? ¿Qué tanta tristeza? Para que Dios me pidiera que yo lo llamara a esta persona para yo decirle feliz cumpleaños. ¿Me entiendes? ¿Cómo se puede haber sentido él, pues? ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que pasan, pues. Otra persona puede decirle a otro feliz cumpleaños para otras cosas, pues, ¿me entiendes? Pero, o sea, yo no creo mucho en eso de los cumpleaños, realmente, pero sí sé de que hay personas que están tan ligadas a eso que inclusive pudieron sufrir algún problema en su corazón por causa de eso. Y por eso Dios nos puede llevar a hacer eso, pero no significa que yo ande diciendo todo feliz cumpleaños a todo el mundo, pues, sino que es el hecho de que hay una restauración que Dios puede permitir que uno sea movido para hacer ciertas cosas, como digo, tan simple como un saludo de buenos días, o regalarle un dulce a alguien, una galleta, ¿entendés? Como eso pasa también. Y me ha tocado que a veces está una señorita y el Señor me dice regalar una galleta en la cual yo trabajaba cuando mi primer trabajo, y yo tenía una galleta, creo que, o un dulce, no recuerdo, y se lo regalé y se puso tan contenta y me dijo ella, para endulzarme mi día, dijo ella, yo ni en cuenta, yo solo se lo di porque el Señor me dijo que se lo tenía que dar. Pero él sabe, o sea, él sabe y conoce y nos puede impulsar a hacer cosas, ¿me entiendes? Como digo, tan sencillo como un saludo. También, si se dan cuenta, alguien puede ser movido para saludar a alguien porque él quiere que la chava le llame le ponga atención. ¿Me entiendes? Va en la calle y dice hola, y así como que ya con el sentido de mira, quiero contigo. Entonces ahí lo puede haber movido un espíritu de lujuria, un espíritu de lascivia, etcétera, y otras cosas, porque hay un querer algo más, ¿entiendes? Entonces esos, como recalcando los espíritus inmundos están constantes ahí, y Dios quiere que seamos libres de eso. Entonces dice acá, ya vamos a terminar. Dice, pero Jesús reprendió el diciendo, cállate y sal de él. Nosotros podemos reprender y echar fuera también al demonio que tengamos dentro, pero tenemos que tener cuidado y seguir dirección del Espíritu Santo. Dice que el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia, clamaba a gran voz, salió de él.
Es decir, que nosotros pueden haber reacciones en nuestro cuerpo cuando esos espíritus salgan. Por eso les he dicho que cuando uno bosteza en oración es que un espíritu está saliendo, o cuando uno eructa, cuando uno a veces se tira un gas, cuando uno llora, o como les digo, sacude nuestro cuerpo. Puede ser un brazo, puede ser una pierna, porque tiene poseída, ese espíritu tiene gobierno sobre esos miembros. Y el 26 dice: y todos se asombraron de tal manera, discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno los espíritus inmundos y lo obedece? No es ninguna nueva doctrina, era algo que ya existía, pero nadie llegó hasta allá. Entonces también cuando uno tal vez hace cosas como esas, tal vez alguien puede decir: ay, ¿qué es esto nuevo? Nunca había visto eso. Pero realmente ya lo hizo Jesús, pues siempre estuvo ahí, pero nadie lo conocía porque nadie llegó hasta ahí, ¿va? Entonces, inclusive se dan cuenta, Dios no quería que su fama fuera discutida, lo que habíamos hablado, ¿va? Dice: cállate, porque estaban diciendo que era el santo hijo de Dios, que Dios no quería que el testimonio fuera por lado de las tinieblas. Y a consecuencia de eso se difundió su fama alrededor, dice la Biblia. Y como les digo, no es una nueva doctrina, es una doctrina que ya existía, es una doctrina que sigue en pie, y que Dios nos va a dar la autoridad para echar fuera demonios, pero no podemos echarlos si nosotros no hemos echado los de nosotros fuera primero, ¿no? Entonces tenemos que creer en Jesús, tenemos que buscar ser libres de los espíritus inmundos que tengamos, y tenemos que buscar vivir siempre en luz y no dejarnos influenciar por las tinieblas. Recalco aquí por lo que vimos, creo que fue el viernes, que hablamos de los impulsos. Esto es parte de los espíritus inmundos que hoy hablamos, de los impulsos, y que los espíritus también hablan. Lo que pasa es que a veces no los oímos tampoco, pero ellos están hablando, igual como les digo, lo mismo que pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, nos dice: mira, los demonios también hablan y dicen, pero como uno no lo oye, solo reacciona, ¿no? Entonces uno viene y reacciona y hace los impulsos, pero ellos estuvieron hablando, o nos impulsan a hacerlo. Entonces uno, entre más esté cerca de la palabra y la oración, más fácil va a ser guiado por el Espíritu, y más fácil va a ser oír a Dios, y también más fácil va a ser con el conocimiento que uno tenga la palabra, no hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: oh burladores, ¿hasta cuándo amaréis el burlar? Entonces cuando uno leyó ese versículo de la Biblia, ya quedó en el corazón, y cuando a veces uno quiere decir: ay, mira ese chaparrito, entonces ya el Espíritu Santo nos pone el versículo y nos recordamos: si no me tengo que burlar de él. Entonces ya uno ya no se prende y dice: ¿qué tal vos? Y le va a decir uno la palabra para burlarse, y en lugar de hacer eso, tal vez uno lo abraza: ¿qué tal, cómo estás, va? ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo quería influenciarlo uno, ya sea adentro o afuera, como no es lo mismo ser influenciado afuera que adentro. Entonces tal vez ese espíritu lo quería influenciar a uno, y uno por la misma palabra lo defiende, porque la Biblia dice que la palabra es escudo. Entonces ya uno: ¿qué tal, cómo estás? ¿Ya? Entonces uno tiene que buscar, siempre buscar la perfección en Dios, en todo. Entonces por eso nos va a servir orar y leer, para ser libres y para alcanzar el fluir en el Espíritu Santo y poder proclamar el Evangelio como es debido. Entonces me adelanté, me pasé 5 minutos, perdón. Entonces no sé si alguien tiene una duda aquí o un comentario, cerramos y le oramos. Bueno, okay. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la... ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad de estar aquí reunidos. Te agradecemos porque tu palabra y tu amor han estado presente. Te pedimos que nos ayudes a no llevar nuestro corazón, sino a andar en tu justicia, en tu amor y tu benignidad. Ayúdanos a ser fieles a ti y a adorarte en espíritu, ¿verdad? Te agradecemos por este tiempo. Guarda y guía a cada uno. Ayuda a cada uno a ser libres en el nombre de Jesús, y poder entrar en tu gloria, en tu santidad y en tu filia. Te agradecemos por todo tu amor, por toda tu paz y por toda tu gracia. Gracias, Padre amado, y gracias, bendito Dios, y ayúdanos a estar siempre cimentados en ti y ser aborrecedores del mal. Gracias, Padre, bendice a cada uno y guíalos en paz y en santidad. Y primero Dios, nos vemos nos oímos a las 8 en el nombre de Jesús, a los que puedan. Gracias a todos, nos vemos. Amén. Thank you. Cantar con alegría, cantar con regocijo, al que ha hecho grandes maravillas en medio de ti.